La selección de las 7 plantas más consumidas en el periodo actual responde a una mezcla de criterios: volumen de producción y consumo global, papel en la seguridad alimentaria, valor calórico por hectárea, presencia en dietas tradicionales y procesadas, y su importancia económica para productores y mercados. Estas 7 plantas, cuando se consideran en conjunto, explican buena parte de la estructura de la alimentación humana contemporánea y las tensiones que enfrenta la producción agrícola. Las plantas seleccionadas aquí son arroz, trigo, maíz, papa, soja, tomate y banano. Estas selecciones se sustentan en datos de organismos internacionales y análisis sectoriales que muestran que los cereales básicos dominan el aporte calórico global, mientras que tubérculos, leguminosas y frutas clave influyen fuertemente en dietas, comercio y seguridad alimentaria. Primera etapa: comprender por qué estas plantas dominan el consumo global. Para entender por qué estas plantas ocupan los primeros lugares en consumo, hay que desmenuzar varios factores interconectados: biología de la planta y rendimiento, adaptabilidad climática y geográfica, facilidad de almacenamiento y transformación, papel en tradiciones culinarias, y la estructura de la cadena agroindustrial que favorece ciertos cultivos. El arroz, el trigo y el maíz actúan como pilares calóricos. Su capacidad para producir gran cantidad de energía por unidad de tierra y su facilidad para almacenarse y transportarse los convierten en el soporte de dietas en regiones tan diversas como Asia, Europa, África y América. Las alteraciones en sus rendimientos o en sus precios tienen efectos en cascada sobre inflación alimentaria, estabilidad política local y patrones de malnutrición. ¿Por qué ocurre esto? Porque los cereales se domesticaron tempranamente y fueron optimizados mediante mejoramiento y expansión de superficies cultivadas. Además, las cadenas de valor modernas, infraestructura de almacenaje, transporte y mercados globales, hacen que el arroz, el trigo y el maíz se redistribuyan a grandes distancias y se transformen en múltiples productos procesados, lo que incrementa su demanda. Los tubérculos, como la papa, ocupan posición estratégica en climas templados y fríos por su rendimiento por hectárea y su densidad calórica. Las leguminosas industriales, especialmente la soja, han crecido por su versatilidad. Sirven como alimento directo, forraje y materia prima para aceites y proteínas procesadas. Finalmente, cultivos como el tomate y el banano cobran relevancia por su consumo fresco y por su significativo papel comercial y nutricional en regiones tropicales y urbanas. ¿Por qué es importante? Porque comprender este patrón dietético permite identificar puntos de vulnerabilidad del sistema alimentario. Concentración en pocos cultivos aumenta riesgo ante plagas, enfermedades o cambios climáticos. Dependencia de importaciones para alimentos básicos limita soberanía alimentaria. Y la conversión de tierras a cultivos comerciales puede desplazar alimentos locales más diversos. La importancia también es económica. Millones de productores dependen de la demanda internacional de soja, maíz o banano, y las fluctuaciones afectan ingresos rurales y cadenas de empleo. Segunda etapa: análisis detallado de cada planta. Porqués, impactos y matices. Arroz. ¿Por qué domina? ¿Y qué implica su consumo? ¿Por qué ocurre? El arroz tiene una ventaja adaptativa clara en regiones inundadas y monzónicas. Las variedades cultivadas rinden consistentemente donde otros cereales fallan. Además, la domesticación temprana en el sudeste asiático y la importancia cultural han mantenido su demanda. Políticas agrícolas en países de alto consumo sostienen la producción mediante subsidios y reservas, lo que estabiliza oferta y demanda. ¿Por qué es importante? El arroz es fuente primaria de calorías para centenas de millones de personas, especialmente en Asia. Su estabilidad de suministro es directamente proporcional a la seguridad alimentaria regional. Una reducción en la producción de arroz por eventos climáticos extremos o plagas puede llevar a crisis alimentarias localizadas y migraciones. Además, la producción arroja retos ambientales, uso intensivo de agua,
emisiones de metano en arrozales inundados y presión sobre humedales. Estos efectos exigen innovación en manejo del agua, variedades de bajo metano y políticas agrícolas adaptativas. Impacto en ciencia y política. El arroz impulsa investigación en biotecnología, manejo hídrico y fertilidad de suelos, así como en políticas de almacenamiento estratégico. Su rol central en dietas hace que cualquier avance en su productividad tenga efectos multiplicadores en seguridad alimentaria. Trigo. Su rol mundial y por qué su consumo permanece alto. ¿Por qué ocurre? El trigo es versátil climáticamente y ocupa grandes superficies en latitudes templadas. Su grano es la base de panificados, que son pilares culturales en muchas sociedades. Economías de escala en molinos, redes de panaderías y la transformación industrial han consolidado la demanda urbana. ¿Por qué es importante? El trigo aporta gran parte de las calorías en países con dietas basadas en pan y productos horneados. Su papel en el comercio internacional lo convierte en indicador de estabilidad alimentaria. Subidas de precio afectan poder adquisitivo y pueden desencadenar protestas sociales en contextos vulnerables. Desde la ciencia, el trigo es objeto de mejoramiento para resistencia a sequía, salinidad y enfermedades fúngicas, tareas críticas en el contexto del cambio climático. Impacto. La dependencia global del trigo hace prioritario diversificar cultivos y sistemas alimentarios para reducir riesgos sistémicos. Maíz. Consumos múltiples y su doble papel alimenticio y industrial. ¿Por qué ocurre? El maíz es notable por su adaptabilidad y por su uso múltiple. Alimento humano, forraje animal, ingrediente en procesos industriales y base para biocombustibles. Estas múltiples demandas han ampliado su cultivo y consumo, y su rol en dietas procesadas, jarabes, almidones, harinas, incrementa su presencia en alimentos urbanos. ¿Por qué es importante? El maíz vincula directamente la producción agrícola con el consumo de proteínas animales. Es la base de la alimentación pecuaria, y por tanto, con los precios de la carne y los lácteos. Alteraciones en la producción de maíz repercuten en toda la cadena alimentaria. Además, su uso industrial aumenta la presión sobre la tierra, incentivando monocultivos y prácticas que degradan suelos si no se manejan sosteniblemente. Impacto en ciencia y filosofía alimentaria. El maíz desafía la idea simplista de cultivo para alimento, porque su uso industrial supone debates éticos sobre destino del alimento, seguridad alimentaria y sostenibilidad. Papa. ¿Por qué sigue siendo central en dietas locales y mercados? ¿Por qué ocurre? La papa ofrece alto rendimiento y adaptación a diversas altitudes y climas fríos. Su historia de domesticación en los Andes y su propagación global la hicieron insustituible en ciertas dietas. Además, su facilidad de transformación, fritas, purés, harinas y almacenamiento hasta cierto punto mantienen su demanda. ¿Por qué es importante? La papa actúa como reserva calórica regional y como fuente de micronutrientes. En términos de seguridad alimentaria local, la resiliencia de la papa frente a condiciones adversas en ciertas regiones es notable. Sin embargo, su susceptibilidad a enfermedades, como la tizón tardío en el pasado, recuerda la necesidad de diversidad genética y prácticas agroecológicas. Impacto. A nivel social, la papa sostiene economías rurales y mercados locales. A nivel científico, es un caso de estudio sobre manejo de enfermedades y conservación de biodiversidad agrícola. Soja. Consumo por volumen y efectos sobre dietas y ambiente. ¿Por qué ocurre? La soja ha crecido porque aporta proteínas y aceites económicos y porque es demandada por la industria de alimentos y piensos. El auge de la ganadería industrial y la producción de alimentos procesados amplificaron su cultivo en grandes latifundios. Su eficiencia proteica y su transformabilidad la hacen central en la economía agrícola moderna. Servicio de investigación económica. ¿Por qué es importante? La soja es clave para la producción de proteínas animales y de aceites comestibles. Su expansión ha tenido impactos ambientales notorios.
deforestación en regiones tropicales, pérdida de biodiversidad y cambios en el uso del suelo. Desde la ética y la filosofía ambiental, la soja plantea preguntas sobre la justicia climática y la distribución desigual de costos ambientales frente a beneficios comerciales globales. Impacto. Aun cuando la soja mejora acceso a proteínas, su huella ecológica exige transiciones a modelos productivos más sostenibles y diversificados. Tomate. ¿Por qué aparece entre los más consumidos? ¿Por qué ocurre? El tomate es consumido tanto fresco como procesado. Salsas, conservas, jugos. Su versatilidad culinaria y su cultivo intensivo en invernaderos posibilitan suministro constante a mercados urbanos. Además, su incorporación en dietas globalizadas eleva su demanda. ¿Por qué es importante? El tomate aporta micronutrientes importantes y compuestos bioactivos, como licopeno. Su consumo masivo genera cadenas industriales enteras, industria conservera, logística refrigerada, lo que lo convierte en un cultivo estratégico para empleo y valor agregado local. También plantea retos en plaguicidas y manejo post-cosecha para reducir pérdidas. Impacto. El tomate es un puente entre agricultura de pequeña escala y procesos industriales que pueden mejorar ingresos o, si se manejan mal, degradar suelos y salud laboral. Banano de exportación. ¿Por qué su consumo es tan alto? ¿Por qué ocurre? El banano es producido y consumido masivamente por su disponibilidad, precio relativamente bajo y su papel como snack o básico energético en muchas regiones. Es un producto tropical muy comerciado internacionalmente, y su cadena de comercialización es un ejemplo paradigmático de agricultura orientada a la exportación. ¿Por qué es importante? El banano es alimento diario para millones y una fuente de ingresos para numerosas comunidades rurales. Sin embargo, la falta de diversidad genética en variedades comerciales deja a la producción vulnerable a enfermedades fúngicas y al cambio climático. La ciencia trabaja en diversificación varietal y manejo fitosanitario para sostener su suministro. Impacto. La crisis potencial del banano por plagas o clima tendría repercusiones económicas y alimentarias significativas en países exportadores y consumidores. Tercera etapa. Conexiones transversales. Seguridad alimentaria, ambiente y cultura. Las plantas seleccionadas muestran tensiones complementarias. Por un lado, concentración productiva y eficiencia calórica que sostienen poblaciones. Por otro, vulnerabilidad por homogeneidad genética y prácticas intensivas. A nivel cultural, muchas de estas plantas han sido resignificadas por gastronomías urbanas y globalizadas. El arroz, la pizza con base de trigo, el maíz transformado en numerosos productos y el tomate en salsas industriales. La convergencia entre tradición e industria explica la persistencia del consumo. ¿Por qué genera impacto en la trama científica? Porque orienta prioridades de investigación, aumento de resiliencia climática, reducción de emisiones agrícolas, mejora genética para resistencia a enfermedades y desarrollo de sistemas alimentarios más diversos. La ciencia ya reacciona. Inversiones en biotecnología, mejoramiento convencional, prácticas regenerativas y reducción de pérdidas post-cosecha. Estos esfuerzos trazan el futuro de qué y cómo comemos. Cuarta etapa. Recomendaciones interpretativas y pasos hacia la sostenibilidad. A partir del análisis de las 7 plantas, algunas recomendaciones conceptuales se derivan naturalmente. Primero, diversificar la dieta y las superficies cultivadas reduce riesgos sistémicos. Segundo, promover prácticas agroecológicas y manejo integrado de plagas disminuye dependencia química y vulnerabilidad. Tercero, invertir en infraestructura de almacenamiento y procesos post-cosecha reduce desperdicio, lo cual es crítico porque una fracción significativa de la producción actual se pierde antes de consumirse. Cuarto, apoyar pequeños productores y cadenas cortas aumenta resiliencia local y equidad. Quinto, desde la política pública, mecanismos de apoyo que consideren impactos ambientales y sociales son indispensables para una transición justa.
¿Por qué es importante este enfoque? Porque la seguridad alimentaria del planeta no depende solo de producir más, sino de producir mejor, con justicia y con resiliencia frente al cambio climático. Este matiz es filosófico y práctico. Implica repensar el valor del alimento más allá del precio, reconociendo la interdependencia entre ecología, economía y cultura. Cierre reflexivo, significado y riesgos inherentes. Analizar las 7 plantas más consumidas este año revela que el sistema alimentario global es altamente productivo, pero también frágil cuando se concentra. El reto no es sencillamente sustituir cultivos, sino reconfigurar sistemas alimentarios para que sean nutritivos, resilientes y sostenibles. La bioeconomía contemporánea debe integrar contexto local, diversidad genética y justicia social para que el consumo de arroz, trigo, maíz, papa, soja, tomate y banano no sea sinónimo de riesgo futuro. Los datos y las tendencias contemporáneas subrayan esta urgencia, y la ciencia, la política y la sociedad deben responder en conjunto.